buenas. Estamos a 22 de abril, vísperas de el Día del Libro. El 23 de abril sabéis que celebramos el Día del Libro. Y con motivo del Día del Libro, pues qué mejor que poner en valor el libro de los libros, que es la Biblia. Como bien sabéis, la palabra Biblia tiene su origen en una raíz, es una palabra de origen griego que significa biblos, libros. Es decir, la Biblia sabemos que no es un solo libro, aunque lo veamos como un solo libro, sino que es un conjunto de 73 libros, ¿vale? 73 libros que se dividen en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quizás el Nuevo Testamento sea más conocido para nosotros, porque sabéis que está compuesto por los 4 evangelios, por las cartas de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, de Judas, de Santiago, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Todo eso nos suena, porque más o menos, pero el Antiguo Testamento es algo más desconocido para nosotros. Sabéis que existen 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman el Pentateuco, ¿vale? Y luego existen los libros históricos, los libros proféticos. Los profetas sabéis que se dividen en 4 profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, y luego los 12 profetas menores, unido también a la grandeza de una literatura sapiencial, que son los libros de los Salmos y todos los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, el libro del Cogelet, de Eclesiastés, o el libro del Sirácida, ¿vale? Y también ahí encontramos un libro que es muy importante y que nos puede ayudar a vivir este momento poniendo en valor nuestro gran libro, porque sabéis que el libro, la Biblia, es palabra de Dios, ¿vale? Como decimos cada vez que lo proclamamos en la Eucaristía, palabra de Dios, pero en palabras humanas, ¿vale? Para estudiar e interpretar correctamente la Biblia, pues es necesario que se haga desde la hermenéutica, desde las claves en las cuales fue escrita. Entonces hay que tener en cuenta que es totalmente palabra de Dios en palabras de hombres, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta el momento histórico en el que fue escrito, a quién se dirigía, y también una cosa que se llama los géneros literarios, ¿vale? Es decir, lo que pasa, bueno, esto habría que aquilatarlo un poquito más. Es decir, pero es muy importante saber qué es palabra de Dios en palabras humanas, y es una de las obras más leídas en toda la historia de la humanidad y mayor traducido. De hecho, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Es decir, obviamente. Entonces es un libro que ha sido traducido, el más leído en todos los lugares de la tierra y a lo largo de todas las épocas. Entonces, bueno, pues es importante que conozcamos también la Sagrada Escritura, más allá, sobre todo, ese gran desconocido, porque la Biblia, como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para nuestros pasos. La Biblia ayuda a que podamos guiar nuestros pasos y podamos entender con profundidad este momento que estamos viviendo. Es decir, es verdad que hay que hacer una acción, y se está haciendo total. Es decir, salvar situaciones, salvar vidas, es decir, todo eso es necesario. Es decir, una gran acción y un gran trabajo que se está haciendo, y de forma desmesurada, y que es verdad que hay que aplaudirlo. Pero todo esto también tiene que servir para algo. Es decir, las cosas yo no creo que las cosas sucedan por casualidad. Es decir, en el fondo, todo nos tiene que hacer crecer. Y las crisis nos tienen que ayudar a crecer. Por eso este momento nos tiene que llamar también a una reflexión profunda de quiénes somos y hacia dónde vamos, y el sentido de todo. En el fondo, el sentido de nuestra vida, que es el gran interrogante que se han hecho los seres humanos a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Reflexionar. Y de esa manera maduraremos y creceremos. Detrás de la crisis viene un crecimiento, si se hace desde
una profunda reflexión. Entonces, la Biblia nos ayuda también a entender lo que nos sucede más allá de. Es decir, entonces vamos a leer a lo largo de estos días, se os va a ir mandando un pequeño vídeo con un capítulo de un libro de la Biblia que es el libro de Job, el santo Job, el santo de la paciencia, seguramente muchos os lo conozcáis. Entonces, cada día se os mandará al WhatsApp y se publicará también en las redes sociales un capítulo leído por un joven y un adolescente de nuestra parroquia. De tal forma que quizás pues no nos podamos sentar a leer la Biblia o tal, o nos cueste, pues para que no se nos atragante mucho, pues cada día vamos a escuchar tipo audiolibro a lo largo de los próximos días el libro de Job. Porque lo podemos poner, recibimos el WhatsApp, lo podemos poner y lo podemos escuchar mientras estamos haciendo algo, o pararnos, y un capítulo se tarda poco en escuchar. El libro de Job, ¿por qué lo hemos elegido? Bueno, aparte porque se desconoce mucho el Antiguo Testamento, pero también porque el libro de Job nos ayuda a entender por qué los justos sufren. Esa es la clave del libro de Job. Es decir, ¿por qué yo siendo justo sufro a causa, y esto lo permite un Dios que es bondadoso? Entonces, bueno, pues Job era alguien pues virtuoso, alguien rico en posesiones, y Job fue probado, ¿vale? Fue probado. Sin embargo, Job fue tentado por sus tres amigos, veremos los diálogos de sus amigos, y Job, sin embargo, aunque tuvo momentos de grito, aunque tuvo momentos de lanzar a Dios su incomprensión, incluso de lanzarles preguntas, al final pues termina encontrándose y topándose con el misterio de Dios. Es decir, el misterio de Dios que solamente hallará respuesta, solamente el dolor del inocente hallará su plenitud y su respuesta en quien es la plenitud de la revelación, en el crucificado. Por eso San Pablo, dos textos de San Pablo responden al angustioso problema de Job. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, Job, a pesar de su sufrimiento, a pesar de la duda, Job siempre esperó y confió y se abandonó. Y aquel que en el sufrimiento, porque sus amigos le decían que era fruto de que aunque aparentemente era justo, era un hombre bueno, sin embargo internamente no, y tenía que pagar el precio de su pecado. Es decir, pues es verdad que Dios no castiga, y esto que estamos viviendo no es un castigo divino, ni mucho menos. Es decir, os invito a que leáis la homilía del padre Raniero que anta en la mesa el Viernes Santo en el Vaticano, ante el Papa Francisco. Es decir, Dios no es el que ha mandado el virus. Es decir, no. Es decir, Dios es el aliado del hombre, el amigo de los hombres, como dice el libro de la sabiduría. Es decir, entonces esto no es un castigo divino, ni mucho menos, ni es un castigo de Dios. Al contrario, es decir, Dios es nuestro aliado. Entonces, bueno, pues Job fue testado. Ya hay una frase preciosa de él, que dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, adoptó esa actitud de abandono, de crecimiento, de confianza, de fe, y finalmente, porque esperó, aunque fue tentado por sus amigos y toda la historia, y porque confió, finalmente fue retribuido con bienes en la tierra. Es decir, el Señor, que es buen pagador, al final. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces os invito a que hagáis esta aventura a lo largo de estos días y que dediquéis un tiempo a la escucha. Incluso podéis seguir, si tenéis la Biblia en casa, que sería muy recomendable, este libro de libros, esta mini biblioteca, que tengáis, pues que sigáis esa lectura del libro de Job, una de las obras cumbres del pensamiento humano y también de la sabiduría bíblica, porque es palabra de Dios, palabra humana, que viene a iluminar los momentos que estamos viviendo. Es una palabra viva, la palabra de Dios. Por lo tanto, es una palabra que es alimento, ¿vale? Pero también es sustento y iluminación para nuestros pasos, para nuestra vida, y para vivir desde la reflexión y con profundidad este momento histórico, este momento fundamental
de nuestra vida. Pues os invito a que mañana, día 23, que comenzamos el día del libro, que lo hagamos adentrándonos en este gran libro que ha marcado la historia de toda la humanidad.